Ya, ya. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Soy Márgara, la directora de Acierto Abogados Consultores, y esta noche volvemos a otro live de Mujeres que Inspiran y tenemos una invitada muy especial. Ella es Marisol Restrepo y es una experta en conexiones, en relacionamiento empresarial, en desarrollo de modelos de negocios e innovación. Ha participado en diferentes empresas, ha hecho diferentes ruedas de negocio, también ha apoyado a muchos emprendedores en el mundo digital y en el mundo digital tecnológico. Y finalmente, pues ha trabajado con muchísimas universidades de la ciudad apoyando pues a esos emprendedores tecnológicos de estudiantes. Entonces hoy quiero darle la bienvenida a Marisol. Mari, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación esta noche. Hola, Márgara, ¿cómo estás? No, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, por aquí brindándoles un poco del conocimiento que he adquirido a lo largo de mi vida. Claro que sí, Mari. Entonces, pues para que entremos un poquito en materia y ubiquemos un poquito el tema de esta noche, que es el emprendimiento tecnológico, pues quisiera que habláramos un poquito de qué es eso de emprendimiento tecnológico para que nos cuentes. Bueno, digamos que para hablar de emprendimiento tecnológico tendríamos que descomponer las palabras. Sé que pues que en anteriores oportunidades ustedes han hablado de emprendimiento, por lo que voy a pasar muy rápido de lo que para mí sería emprender o sería emprendimiento. Digamos que cuando hablamos de emprendimiento tecnológico, ya no estamos hablando de un proceso de ideación, ¿sí? No estamos hablando ya de una idea completamente consolidada y estamos hablando de la posibilidad de tener ya un modelo de negocio validado, ¿sí? Ya no es un proceso simplemente de que tengo una idea, sino ya está un modelo de negocio validado, ya tenemos un canvas, ya hay una comercialización, hay una prueba y hay un posible prototipado y comercialización del emprendimiento como tal. Pero cuando hablamos del tema de tecnología, no necesariamente pasa por temas de plataformas digitales o pasa por el tema de aplicaciones o pasa por equipos, pues, o sea, tecnología dura. Eh, Cuando hablamos de tecnología, también hablamos del tema del conocimiento como tal. O sea, yo puedo tener un emprendimiento tecnológico basado desde lo que llamamos la tecnología dura, que es el equipo como tal, y también desde lo tangible y también pues como desde lo que sería lo intangible, o sea, la posibilidad como de yo poner mi conocimiento al servicio de los demás o de las necesidades que tengan otras personas. Claro que sí, ahí entonces como para entrar un poquito en materia y aclarar eso, Mari, que es súper importante, digamos que cuando hablamos de tecnología, tenemos que diferenciar los tipos de bienes a donde se aplica esa tecnología. Si son bienes, como tú dices, tangibles, que los que podemos percibir por los sentidos, pues ahí hacemos alusiones a emprendimientos tecnológicos de bienes tangibles o de bienes corporales. Finalmente, que son los que pues son máquinas, son equipos que van a utilizar las empresas. Y ya cuando hablamos de conocimiento, nos estamos haciendo alusión es a la propiedad intelectual, que es todo un bien intangible y como tal, pues también puede tener una protección desde el punto de vista de los emprendimientos tecnológicos. Entonces, eso me parece muy importante y es uno de los primeros puntos que tenemos que tener en cuenta, porque yo creo, Mari, que cuando hablamos de emprendimiento tecnológico, la gente siempre contempla el primer tipo de emprendimiento, el emprendimiento de tecnológico, pero de bienes tangibles, y se olvidan completamente de la parte de los intangibles. Ujú, así es, tienes toda la razón. Bueno, Y Mari. también es importante pues tener ese tema, asesorarse eh, desde lo jurídico. Te pongo un ejemplo, o sea, yo puedo tener una idea de tener una plataforma tecnológica, pero yo no soy experta en los temas de tecnología. Yo puedo aliarme con un socio, ¿sí? Puedo transferir mi conocimiento a ese socio, mi emprendimiento, yo en los derechos patrimoniales sigo explotándolos,
los derechos morales los comparto con ese socio tecnológico y digamos que esa es una forma también de proteger el conocimiento, ¿sí? Que creo que en ese tema ya de los derechos patrimoniales y los derechos morales, tú eres mucho más experta que yo. Gracias, Mari. Sí, aquí Adriana nos dice, pues nos saluda el día de hoy y nos dice gracias por este live. Pues nos dice que está muy interesante y yo sé, Adriana, que se va a poner un poquito más interesante cuando empecemos a hablar, pues como de todo este tema de valoración, de cómo comercializo yo los bienes, cómo comercializo yo el conocimiento y bueno, todo lo que puede pasar con este mundo del emprendimiento tecnológico. Bueno, Mari, entonces para continuar, a mí me gustaría que habláramos un poquito, pues yo he escuchado que los emprendimientos tecnológicos pues se pueden valorar, pero sobre todo, o sea, no solamente los equipos, porque finalmente el equipo, pues yo creo que es mucho más sencillo sacarle a un equipo el costeo, el valor de la inversión y en cuánto lo voy a vender y eso ya me da una rentabilidad y yo creo que esa es la forma de valorarlo. Pero hemos hablado tú y yo en diferentes ocasiones sobre el tema de la valoración de ese conocimiento. Háblanos un poquito de la valoración de la tecnología y cómo podemos aplicar esa valoración pues, a los diferentes tipos de emprendimiento tecnológico que tenemos. Bueno, digamos que para la valoración tecnológica y lo que tiene que ver, o la valoración del conocimiento, está directamente relacionado a las universidades. Digamos que quienes mejor hacen el ejercicio de la valoración tecnológica son las universidades. ¿Y por qué? Porque para ellas es importante desde el punto de vista investigativo, pero también desde el punto de vista de regalías. La NASA sacó unas tablas que hoy en día se utilizan en temas de investigación que se conocen como los TRL. Los TRL es el grado de acercamiento que tiene la tecnología al mercado. Recuerden que cuando hablamos de tecnología estamos hablando también de conocimiento. ¿Sí? Entonces es el grado es el grado de acercamiento que tiene la tecnología al mercado. Esas TRL van desde 1 a 8, siendo 1 el grado menos acercado de la tecnología al mercado, es decir, no lo he probado, está solamente en prototipo, no identifico si es viable o no. Y el grado 8 es el grado que se conoce como el grado más cerca de la tecnología al mercado, es decir, ya está validado, ya está probado, se tiene una necesidad sentida. Entonces te voy a poner un ejemplo. El año pasado estuvimos en una universidad haciendo una valoración de algunos activos tecnológicos y había una base de datos. Era como un diagnóstico en Excel pues como para diagnosticar el estado de la productividad de las MIPIMES de la ciudad. Y digamos que ya estaba como validado entre algunas de las MIPIMES y lo que hicimos es hacer como una especie de networking, una especie de rueda de negocios donde acercamos a las empresas, les dijimos, ¿le interesa? ¿No le interesa? ¿Le sirve? ¿No le sirve? Y lo que nos encontramos es que las empresas, aunque tenían el conocimiento de Excel, ellos identificaban que Excel como diagnóstico ya era un poco obsoleto. Entonces, digamos que aunque la tecnología estaba validada, estaba muy cerca del mercado, ya se había probado en unas empresas en el modelo, en la rueda de negocio, ya como en ese, nosotros lo llamamos los círculos tecnológicos, en esos círculos tecnológicos ya ya no fue como aceptado a pesar de lo cerca que estaba, entonces finalmente se desecha. Eso porque es importante, porque llega una fase que para ti tampoco y para tus seguidores tampoco es desconocida y es el tema de que entre más cerca esté del mercado y mayor grado de novedad tenga, es mejor, es más válido para patentarlo. Entonces, digamos que la novedad y el grado de acercamiento al mercado están directamente relacionados con la valoración que pueda darle al activo tecnológico. Y esa valoración también está directamente relacionada con la amplitud del mercado. Te voy a poner un ejemplo. Resulta que es un producto que tiene una aplicabilidad a nivel mundial, ¿sí? Hablemos específicamente de lo que está aunque no hace parte como de iba a poner el tema de las vacunas, pero es que el tema de las vacunas no pasa por, digamos que eso, los métodos los procedimientos quirúrgicos no pasan como por eso. Pero la amplitud está relacionada con
el número o los territorios en los cuales ese producto tiene aplicabilidad. Entonces, si yo identifico que ese grado de novedad, que esa cercanía en el mercado y que ese producto va a ser utilizado en muchos territorios, pues digamos que ahí es donde la tecnología tiene un mayor valor, si le doy un mayor valor a la tecnología. Y digo, bueno, mi producto está valorado en $1.000.000 y ahí es donde puedo decir que por ese acercamiento, por ese número de territorios, por ese grado de novedad y también por lo cerca que está en el mercado, por lo validado que está y por lo que el éxito que pueda tener, ahí está como esa valoración, qué tan alta le puedo dar le puedo dar esa valoración. Por eso hay algunos inversionistas que aunque el emprendedor tenga plasmada tenga plasmado su modelo tecnológico, ya sepa cómo desarrollar la plataforma, le apuestan precisamente por ese grado de expansión que pueda tener, por ese grado de novedad y también por el tema de lo cerca que está en el mercado. Caso concreto, es Rappi. Rappi fue un unicornio al que no estaba muy desarrollado y finalmente llegó un inversionista que le apostó la totalidad y hoy en día es lo que conocemos, uno de el unicornio más importante de nuestro país. No, Mari, pero entonces cuando uno habla de valoración, entonces hay esa escala que nos cuentas, que es la que dice del 1 al 8 lo más cercano o alejado que esté del mercado. Y eso pues me va a permitir otorgarle un mayor valor mientras más cercano esté al mercado. Pero hablaste también, yo tengo pensado un número, 1.000.000.000, 100.000.000, o sea, X número con los ceros que uno quiera. Y ese número se determina también con base en esa escala o ya hay que contratar una persona experta que haga la valoración, pues como el goodwill de esa tecnología. Bueno, digamos que aquí no es simplemente que el acercamiento, la expansión ay, se me olvidó, Claro. el grado de novedad. Digamos que aquí, cuando uno habla de la cercanía del mercado, esto no es un tema donde que yo lo defino propiamente. Sí, eso es un tema donde debo acompañarme de empresas que saben de temas de valoración y transferencia tecnológica que me permiten, incluso hay empresas de propiedad intelectual, muchas de ellas prestan este servicio, donde tienen la combinación del equipo jurídico y el equipo tecnológico ingenieril que me permiten determinar el grado en el que estoy y cuál sería el valor más cercano a ese número que quiero. No es simplemente yo ponerle la valoración, sino que necesita un estudio un poco más detallado que me permita, y con expertos pues de varias disciplinas, que me permita determinar cuál es el valor de mi tecnología. Mi plataforma tecnológica está valorada en tanto, mi desarrollo tecnológico está valorado en tanto, mi, mi cosmético que tiene partículas nanotecnológicas está valorado en tanto. Ahí estamos dando ejemplos de conocimientos, una fórmula magistral que no necesariamente está relacionada con plataformas tecnológicas, sino también con el tema de lo que sería el intelecto, el capital intelectual, que es uno de los capitales que se trabaja. Claro que sí. Bueno, Mari, pero ¿para qué uno necesita la valoración? Pues porque la valoración es importante, pero pues yo para saber y ponerla de pronto en un balance o en un estado de información financiera, pues sí, eso es muy bonito, pero entonces, ¿para qué necesito yo la valoración? Bueno, la valoración para negociar, básicamente. O sea, es para yo salir a negociar. Eh, para salir a negociar a un mercado, si me conviene el mercado colombiano, si me conviene un mercado mexicano, si me conviene un mercado en dólares, un mercado en euros. Básicamente, la valoración es un tema para yo ponerle un precio a mi tecnología, digámoslo así, y de ahí ir a venderlo al mejor postor. Y
bueno, hay otras cosas, y es que muchas veces esa valoración tecnológica termina en la compra de la patente, donde yo recibo finalmente regalías por esa compra que se hace, pero básicamente lo que hago es ponerle un precio para poder Mari. negociar en el territorio que tengo, o ya sea por la máquina o la plataforma tecnológica como tal. Mari, pero entonces jurídicamente ahí tenemos que hablar entonces, cuando tú hablas de regalías, pues de pronto pensar entonces es en un contrato de licencia de uso tecnológico, estamos de acuerdo, porque en ese caso, pues eso es lo que los contratos de licencia, para ponerlos un poquito en contexto, son aquellos en los que yo le permito a otro o a un tercero diferente utilizar esa tecnología a cambio de que me pague una suma de dinero. Ujú. Entonces, digamos que cuando Mari habla de regalías, pues yo me imagino que Mari está pensando en un modelo jurídico que se llama un contrato de licencia. Ya cuando hablamos de transferencia de tecnología, pues podíamos estar enfrente desde un contrato de cesión de tecnología o de venta de tecnología o un contrato de comercialización, pues ya el abogado que haga la estructuración del negocio, pues le va a poner el nombre. Pero digamos que en ese caso, la venta o la comercialización de la tecnología es lo que les va a permitir la explotación económica, que finalmente es lo que se quiere. Ujú. Sí, y ahí pues es importante que tengamos en cuenta lo que hablábamos al principio, y es que no es necesario, cuando hablamos cuando hablaste de la transferencia tecnológica, no necesariamente estamos hablando de la máquina. Dentro del concepto que se conoce como ciudades inteligentes a nivel mundial, unas iniciativas que hacen parte de lo que es la innovación social, ¿sí? Hay un tema de mercados de ciudad que se hace en diferentes ciudades que tienen estos modelos, y ese modelo como tal de mercados también se vende como parte de la transferencia. Ahí entonces también estamos hablando de que yo recibo unas regalías, ¿cierto? Uno recibo un dinero por entregar ese conocimiento a otras ciudades. Digamos, ahí es donde hablamos que no necesariamente estamos hablando de un tema duro de tecnología, sino que también estamos hablando de entregar conocimiento, cómo transferir una buena práctica, cómo transferir un conocimiento como tal. Entonces, eso también es valorado, y eso también, por eso también recibo regalías. Ahí pues creo que es importante, y tú sabes mucho más que yo del tema, de que la gente sepa que hay un tema de derechos patrimoniales y hay un tema de derechos morales. Te pongo un ejemplo: yo tengo un emprendedor, este emprendedor desarrolló una plataforma tecnológica para temas de cuidadores en discapacidad y envejecimiento, ¿sí? Entonces, es como, pongámoslo como un Uber, ¿cierto? Que permite a un cuidador, una persona, y eso hay un tema de generación de empleo. Este cuidador tiene su hoja de vida acá, yo tengo mi abuelo, tengo que salir, y él simplemente va y busca al cuidador, identifica cuántas estrellas, qué calificaciones, lo conecto, y finalmente esta persona cuida a mi abuelo mientras yo hago la diligencia. Él, digamos que el conocimiento y el derecho él hace eso, él realiza plataformas tecnológicas. Él llega a una corporación y la corporación le dice, me interesa, él le entrega esa tecnología, o sea, le entrega esa plataforma tecnológica para que la explote, le da unos derechos le da la cesión de los derechos patrimoniales, pero en las plataformas tecnológicas desarrolladas por este emprendedor, en la parte de abajo, siempre aparece el nombre de él, y se hace referencia. En algunas oportunidades le ha pasado que se queda compartiendo el derecho patrimonial, pero generalmente lo que hace es entregar el conocimiento, le muestra la plataforma, al cliente le interesa, sí, no, si le interesa, cede sus derechos patrimoniales, le pone un precio, y él simplemente lo que hace es referencia se hace referencia de su obra como tal dentro de la plataforma.
Sí, claro, ahí tocaste varios temas y es otro punto que yo creo que jurídicamente tenemos que aclarar. Y es que cuando antes hablabas de que esté cerca al mercado, de que haya una novedad, ahí estamos en el campo de las patentes de invención o de los modelos de utilidad, dependiendo de lo que se trate. Y cuando hablamos de patentes o modelos de utilidad, pues estamos en una área que se llama la propiedad industrial. Ujú, Y de ujú, eso se encarga la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero ya cuando hablamos de plataformas tecnológicas donde creamos un código fuente, donde ujú. las plataformas están soportadas por detrás con un código fuente que fue creado por el autor, no un código fuente abierto que utilizamos, pues, que lo encontramos en Internet. Entonces, eso hablamos es de derechos de autor. Cuando hablamos de los Ujú. derechos de autor, estamos en otra área diferente que se llama derechos de autor. Tanto la propiedad industrial como los derechos de autor tienen una mamá común, y esa mamá es lo que llamamos la propiedad intelectual. Industria, Entonces, intelectual. eso es como para que nos ubiquemos un poquito en el tema, o sea, hay que saber cuál es la tecnología de la que estamos hablando para poder determinar quién nos va a regular y cómo vamos a proteger pues esos derechos que tenemos, si por la vía de una patente de invención o de un modelo de utilidad o ya por la vía de los derechos de autor, que es lo que tú estabas diciendo, que hay que determinar. Cuando Mari, por ejemplo, decía, no es que en la página sale, si ustedes ven la página de acierto, la página de acierto dice, aunque la página como tal, una página web no tiene derechos de autor, pero los diseños, las fotos y todo sí lo tienen, por ejemplo, la infografía y demás sí tiene derechos de autor. Entonces, ustedes ven que esos derechos de autor son de Ash Digital, que es los que diseñaron la página web. ¿Y eso qué quiere decir? Estamos hablando del derecho de paternidad. Es un derecho que siempre lo va a tener el autor y que es un derecho moral. Pero ya, por ejemplo, la explotación, que es lo que tú estabas diciendo, la explotación pertenece a los derechos patrimoniales. Y ya ahí hay que entrar a mirar cuando yo me voy a lucrar de esa tecnología, de una plataforma tecnológica, pues ahí tengo que mirar es qué derechos voy a ceder o si voy a hacer una licencia o qué voy a hacer. Y por eso hablamos como de comercialización de la tecnología, para saber qué figura jurídica pues vas a utilizar en cada caso concreto. Pues eso va a depender es de la negociación que tú hagas, porque finalmente el contrato es lo que va a soportar la negociación. O sea, no se hace primero el contrato y después la negociación, sino que se hace la negociación y después adaptamos el contrato a la negociación. Eso, Mari, por un lado, que me parece muy importante como aclararlo. Y el segundo punto que me parece importante, y ya es más como lo que está pasando en la ciudad de Medellín, cuando hablaste de ciudades inteligentes, pues uno ve que el tema de seguridad, las cámaras y todo eso, querían convertirlo en ciudades inteligentes, empezaron a colocar en los parques pues, de ciudades y de pueblos internet para empezar a generar una conectividad. Sé que, por ejemplo, el CIATA, que es el que determina la contaminación del aire, también tiene una tecnología. Ahí sí, pues vos sabes más de eso que yo. No sé si era un blockchain, una inteligencia artificial, pero sí. Y veo que Medellín pues tiene un proyecto para convertirse en una Smart City, de lo que tú nos estás hablando, de una ciudad inteligente, sostenible. No sé si puedas hablar algo, si nos puedas contar tú cómo ves a Medellín bajo ese escenario, si lo ves como encaminado por esa ruta a utilizar la tecnología para convertirse en una ciudad inteligente. Nos falta, creo que nos falta muchísimo, pero ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves esa tecnología aplicada a nuestra ciudad? Bueno, digamos que en el tema de ciudades inteligentes, pues obviamente hay unas ciudades que nos llevan años luz en su desarrollo. Em, digamos, cuando uno habla de ciudades inteligentes, volvemos a lo mismo de emprendimiento tecnológico. Está hablando de un componente de tecnología, pero también está hablando de un componente de intelecto.
Hay unos componentes tecnológicos duros que son los que tú estás hablando, sí, hay un tema de cámaras, hay un tema de energías alternativas, hay un tema de movilidad, ¿cierto? Entonces hay componente de movilidad, hay componente de seguridad, hay componente de energía solar, hay unos componentes de Big Data que también están relacionados al tema de ciudades inteligentes, y es que, por ejemplo, un semáforo no necesariamente, no sirve únicamente para poner luces, sino que también me sirve para instaurar algún tipo de dispositivo que me permita generar información sobre el flujo de vehículos. También podemos hablar de una automatización de parquímetros que me permita determinar si estoy en el poblado y voy hacia Laureles, si hay parquímetros, cuál es la ruta más rápida, y en qué parte de Laureles hay parquímetros, ¿cierto? Entonces, esa es como la línea dura. Pero si vamos a la línea del intelecto, digamos que aquí la ciudad ha hecho y es reconocida y ha hecho algunas transferencias, y es que nosotros como ciudad tenemos un reconocimiento, y parte del premio de la ciudad más innovadora está dado básicamente es por la innovación social que hemos hecho. Recuerden que la innovación social no necesariamente es una innovación que sea lucrativa, sino que busque mejorar la calidad de vida de una comunidad. Entonces, empezamos a identificar cómo en Colombia, con la beneficencia de Antioquia, esa calle, digamos que había un tema de venteros ambulantes completamente desordenada, y por una iniciativa público-privada liderada por la Agencia de las Alianzas Público-Privadas de la Ciudad de Medellín, se generó una estrategia que se llama Mercados de Ciudad. Encontramos que Ruta N, dentro de su modelo de negocio, también transfiere mucho conocimiento a otras ciudades de Latinoamérica. Encontramos que el Metro de Medellín también transfiere conocimiento de sus modelos de negocios que no necesariamente están relacionados con el sistema de transporte, sino con otros modelos de negocio que se hacen. Entonces, digamos que vamos por buen camino en el tema de ser una ciudad inteligente. Sin embargo, pues nos faltan elementos, y ustedes los viven diariamente y los vivimos diariamente: el tema de seguridad, el tema de movilidad, el tema de ser una ciudad mucho más sostenible. Digamos que todavía nos falta superar. Bueno, hagamos un paréntesis, Mari, porque Adriana nos pregunta si es viable que le respondamos pues aquí en vivo. Los manuales y ayudas de los equipos se pueden registrar con derechos de autor, depende. Pues yo sé, Adri, que tú tienes unos equipos hay equipos que tú misma desarrollas. Si esos equipos tú mismo desarrollas, digamos que tú sí puedes proteger esos manuales que si son creados por ti o por la empresa tuya, sí los puedes crear. Ojo que tienes que tener en cuenta, y es que los derechos de autor están, digamos, en cabeza de una persona natural, o sea, tuya, de Marisol, más de Margarita. Y los patrimoniales sí pueden estar en cabeza de una sociedad. Entonces, eso es lo que tienes que analizar, pero en principio sí, pues sí están protegidos. Es que recuerda que para la protección de los derechos de autor no se necesita el registro como lo necesita una marca. Desde el momento que tú tienes una obra creada, y la obra creada me refiero a un libro, a un manual, a un software, desde ese momento mismo la obra ya tiene derechos de autor. ¿Para qué es el registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor? El registro es netamente probatorio. Cuando tú decides registrar o depositar ese manual o esos ayudas de los equipos en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, es simplemente para establecer una prueba, de tal manera que en caso de una infracción a los derechos de autor, pues tú ya tienes la prueba, digamos, reina es ese registro. Si tú no lo tuvieras registrado, te toca entrar a probar por los otros medios probatorios que existen. Entonces, digamos que para que tengas en cuenta, si los creaste tú o alguna persona de tu empresa, tiene derechos de autor y están protegidos por los derechos de autor, pero que no es obligatorio el registro es opcional.
Cierro pues ahí como el paréntesis, Mari, para que sigamos. Bueno, yo creo que volviendo al tema de las ciudades inteligentes, pues para allá vamos para, pues sí tuvimos el tema de la innovación social, hemos tenido muchos avances en materia tecnológica, pues digamos que esas alianzas que hay entre Ruta N, entre la Alcaldía de Medellín y diferentes entes, digamos, municipales o gubernamentales, donde se están desarrollando esos proyectos que son los que nos están permitiendo como ir transformando Medellín en una ciudad inteligente. Bueno, Mari, yo sé que tú has tenido muchos emprendimientos y me gustaría, si nos quieres compartir, pues qué retos o qué dificultades, y ahorita, primero empecemos por lo malo, que es lo que más me gusta porque es de lo que aprendemos. ¿Qué retos o dificultades has tenido que quisieras compartirnos? Pues cuando uno toma la decisión o de emprender normalmente o de emprender en un tema más complejo como en la tecnología. Bueno, digamos que aquí eso es una pregunta muy particular porque soy docente hace más de 10 años en temas de emprendimiento y todo lo que uno le dice al estudiante que no haga termina haciéndolo cuando está emprendiendo. Entonces, el primer error es el tema societario. ¿Quién? La sociedad. Sí, entonces es un lío porque resulta que entonces uno se mete a hacer la sociedad con la pareja o con un amigo o con una amiga y cuando el dinero es un problema cuando falta y cuando sobra. Entonces hay que definir muy claramente las políticas y tener muy claro con quién vas a hacer la sociedad para no tener que buscar a Margarita después, pero entonces es uno de los retos que hay que tener en cuenta, el tema societario. El otro reto que uno le dice al estudiante y es delimite sus derechos, delimite cuál es su propiedad. Y entonces ahí es donde aparece el programador, que uno tiene todo el conocimiento acá, pero necesita una persona que desarrolle la tecnología y obviamente empieza uno a tener líos jurídicos del tema del límite hasta dónde uno es creador, hasta dónde explota el derecho patrimonial y hasta dónde respeta el derecho moral. Entonces, digamos que ese es el segundo tema, asesorarse muy bien del tema de los derechos patrimoniales y los derechos morales en temas de plataformas, aplicaciones y todo lo que tenga que ver con temas de tecnología dura. Otro reto importante es llegar a tiempo. Cuando digo llegar a tiempo es que lo que decía ahorita del tema de Excel, sí, para el investigador era muy importante su base de datos porque estaba fundamentada su tesis de doctorado, pero el mercado ya iba en otro tipo de tecnología mucho más avanzada. Yo también lo llamo salir al balcón, o sea, salir al balcón es no pensar que la tecnología se va a desarrollar en un lenguaje que yo quiero, sino en un lenguaje que necesita el mercado, ¿cierto? Del que habla el mercado. Eh, Otro reto es el tema de la financiación. Porque uno al emprendedor le dice que lo último que utilice sean los recursos propios, pero resulta que lo primero que uno hace, uno le dice, pues, preséntese a las convocatorias, busque ayudas en las universidades, por último, toque su patrimonio y sus recursos y resulta que uno comete el error de hacerlo de esa manera, ¿sí? Y hay un tema fundamental en el tema de tecnología, sobre todo cuando tiene que ver con plataformas tecnológicas. Y es un tema que donde Margarita tuvo la oportunidad de ayudarnos el año pasado y es que cuando desarrollamos nuestra plataforma, el cliente nos dijo, y usted tiene Aveas Data y tiene políticas de uso y tiene protección de datos. Mari, se nos está yendo la Y señal. uno dice, ¿qué? Mi información va a estar segura con usted y no, o sea, entonces uno dice, habías data, sí, esa cosa que le preguntan a uno todos los días, que si la política de privacidad, que si acepto, que no acepto,
Margarita, ayuda, ¿cierto? Entonces, uno como que a pesar de que conoce, a pesar de que en la teoría le dice a los estudiantes cómo deben hacer las cosas, pues resulta que uno cae en los mismos errores que no debería caer dentro de cualquier tipo de emprendimiento. Digamos que aquí hay algunos de esos retos en ese tema. Y hay otra cosa, pues, que hay un dicho en las universidades que yo también lo llevo al emprendimiento y que dice que es más fácil matar al investigador que la investigación. Y es verdad, y es más fácil matar al emprendedor que el emprendimiento porque se pegan al modelo de negocio y es que es este y así tiene que funcionar y uno trata, y cuando el mercado le dice que no es por ese lado, que no es por iOS, sino por Android, que no, Android tiene un porcentaje de penetración en el mercado mucho más alto, pero él insiste en que no. Entonces ahí es donde uno empieza a hacer esas negociaciones. Entonces el emprendedor tiene que estar abierto a la crítica, abierto a que el modelo de negocio sea evaluado y abierto a que se hagan esos cambios, porque si no va a ser como muy difícil. En temas de tecnología Sí, es muy difícil y el cambio es constante. La pandemia nos dio un tema, han salido muchos artículos, pero digamos que la pandemia nos trajo un tema de aceleración de transformación digital en las empresas de 5 años. Cinco sí. años nos aceleramos en temas de transformación digital. En estos días me contactaba una empresa y me decía, no, pero hagamos algo para los comerciantes y el canal del menudeo. Y yo, canal del menudeo, pues ese canal va a desaparecer. Sí, el canal del menudeo, chao. El dinero pronto, chao, en efectivo, chao. O sea, todo va a ser plástico, todo va a ser el tema de las criptomonedas. Una vez superen los temas de la legalidad, es una realidad. O sea, eso, cuando volvamos a la normalidad, Mari, te nos fuiste. la normal y ver en la mesa el QR y ahí está ahí está el menú, uno dice, y entonces, ¿qué va a pasar con la industria litográfica? Si cualquier era QR y el menú está a un a Mari, solo ¿puedes revisar tu un, conexión? Que tenemos problemas aquí, un te nos estás entrecortando. pantallazo. ¿Me escuchas? Entonces, a esos cambios el emprendedor. Mari. Bueno, pues como en todo, sabemos que la tecnología también puede fallar. Aquí estamos hablando de emprendimientos tecnológicos, pero pues también sufrimos estos problemas. Vamos a esperar entonces un momentico a ver si Mari se puede volver a conectar y si no, pues, hola Mari, volviste. Hola, hola, volví. Nos quedamos en el tema del avance tecnológico que con esta pandemia, pues obviamente las empresas avanzaron 5 años, pero que habían otras que pues te estaban pidiendo cosas que no estaban adaptadas a la realidad que actualmente estamos viviendo. Así es. Pues esa es la nueva realidad. Digamos que en el tema de las tendencias tecnológicas es imposible pensar una empresa sin una página web, sin una pasarela de pagos, ¿sí? Es imposible pensar una empresa, por pequeña que sea, sin una estrategia de marketing digital, sin un tema de habeas data, sin un tema de políticas de uso o en un tema de protección de datos. Esos son algunos de los elementos que no se van a... facturación electrónica. O sea, yo me pongo a Wow. pensar y digo, o sea, es imposible pensar en este momento. Yo tengo una empresa y tuve que generar una factura y la DIAN ya me dijo, no, mire, es que ya es por facturación electrónica. ¿Qué? Yo,
pues empieza uno como, entonces si para uno a veces es difícil ese tema, pues para empresas que tal vez nunca han estado en el proceso es mucho más complicado. El hecho de que nos llegue una tirilla electrónica, de que nos digan, quiere la factura electrónica y ya llegue al correo electrónico, eso tiene detrás un tema de que me van a fidelizar, de que saben de que en mi factura electrónica yo cada mes compro ciertos productos y cuando esos productos estén en promoción me va a llegar automáticamente un mensaje que me va a decir, tu producto favorito está en promoción. Entonces, eso no solamente tiene un tema de, ay, cero papel, sino que tiene también detrás una estrategia de fidelización que quieren hacer, que se hace, pues, y que es válido dentro del tema de tecnología. Es duro, a mí el tema me parece un poco impersonal estos canales, eh, pero digamos que a la hora de hacer una negociación y a la hora de tener la posibilidad de hablar con mis clientes, pues hay que hacerlo, sí o sí tenemos que utilizar los canales virtuales si queremos mantener el contacto con nuestros clientes. Así es, no, yo creo que pues tocaste ahí otro tema muy importante veníamos hablando como de esos retos y esas dificultades que teníamos y pues yo creo que la lección de todos nosotros cuando emprendemos es esa. Proclamamos y damos unos consejos y los mejores a los clientes, a los estudiantes, a los otros emprendedores. ¿Por qué? Porque es que uno ya los cometió, uno ya cometió todos esos errores, los errores que uno decía no haga, ya los cometimos. Pues ya los que han visto los envíos cuando hemos hablado de marcas, pues saben todo lo que yo sufrí con la marca Cierto Abogados Todos los Consultor. hace. Pero bueno, o sea, finalmente de eso aprendemos y ya después nos reímos, pero pues son esos retos y esas dificultades que uno tiene que afrontar. O sea, es muy importante revisar el tema financiero, mirar si me tengo que formalizar o no para participar en esas convocatorias de las que tú hablas. Hay convocatorias como en Medellín, el Capital Semilla, que no requiere formalización. Hay otras como las de Impulsa, que son la Aldea, o como la de Momentum del BBVA, que sí requieren formalización. Entonces, eso depende del tema de formalización. Un tema que hablamos, por ejemplo, con Lina Restrepo de Pricier, que estuvo invitada, es ese que tú hablaste y es el de los socios de la sociedad. O sea, poner las reglas de juego desde el principio claras, así no vayan a ser una sociedad, pues que hagan por lo menos un acuerdo de accionistas o que hagan un contrato de promesa de sociedad, donde pongan esas reglas de juego claras. Yo creo, y más en temas tecnológicos, que está el que tiene la idea, pero por allá está el desarrollador, por allá está el otro, o sea, cada uno pone unas cosas diferentes y finalmente todos van a ser propietarios o del invento o de la tecnología o del conocimiento. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta desde el principio, sobre todo en este campo de emprendimientos tecnológicos. Y así, pues saber cuáles son los derechos. Yo siempre, y tú conoces pues como que estamos publicando información sobre eso, sobre temas de derechos de autor, sobre temas de propiedad industrial, porque tenemos que saber cuáles son nuestros derechos para poderlos proteger. Y bueno, esto era lo negativo, Mari, pero ¿qué tips o qué cosas buenas puedes rescatar en todo este tema de emprendimientos tecnológicos? Porque pues tú en las universidades conoces demasiado emprendedor y más en este sector, porque digamos que es un sector muy en auge, pues los emprendimientos tecnológicos. Entonces, ¿qué tips les compartirías o qué cosas buenas tienes para rescatar de tus emprendimientos? Creo que Mari se nos volvió a ir. Pues yo creo que no paso del lugar porque creo que me La conexión. de las cosas positivas que tiene el tema del emprendimiento está el tema, yo creo que está muy relacionado a lo que uno es como emprendedor y es ese deseo de sacar adelante el emprendimiento, ¿cierto? Es la terquedad, es la perseverancia, es disfrutar y digamos que
celebrar las victorias que se tienen, así sean mínimas o así sean pocas, ¿cierto? Pues, o sea, sorprenderse y asombrarse de las capacidades que uno tiene como emprendedor. Yo no soy ingeniera de sistemas, yo no soy ingeniera de telecomunicaciones, mi profesión, aunque es ingeniería, no tiene nada que ver con eso, pero cuando uno ve un desarrollo de una plataforma tecnológica y tiene la posibilidad de poner de poner ya todo el conocimiento en un desarrollo tecnológico como tal, pues digamos que hay una satisfacción muy grande. Creo que ese es un tema que es importante, pues como dentro de las cosas positivas. Yo creo que de las cosas positivas es como que uno empieza a especializarse, ¿sí? Para mí, y creo que para ti también, que también has trabajado con emprendedores, el tema del foco. O sea, para un emprendedor es muy difícil uno debe decirle, concéntrese en una sola cosita, o sea, no haga peras, manzanas, piñas, no, haga esto, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a identificar que está especializado y que la gente empieza a reconocerlo por ese tema de esa especialización que tiene un cierto tipo de emprendimiento, digamos que ya se empiezan como a lograr los objetivos. Otra de las cosas como más ganadoras es que todo lo lleva uno al conocimiento. Entonces, muy interesante tu plataforma tecnológica, pero yo quiero una comunidad empresarial. Entonces uno empieza a buscar comunidades empresariales. Sí, muy interesante, pero yo quiero un tema de cadena de bloques, lo que decía ahorita, un tema de blockchain, y uno dice, ¿cierto? Entonces uno empieza digamos que eso lo reta a que constantemente hay que estudiar y hay que hablar de un concepto nuevo, así como cuando nos dijeron, ay, que la pandemia tiene un tema de inmunidad cuando se habla del rebaño y no rebaño, inmunidad de rebaño y esa vaina qué es. Pues entonces uno tiene que irse a buscar si quiere que hoy o mañana, cuando estás hablando de tu desarrollo tecnológico, pues no te hagan una pregunta y tú no sepas. Entonces, creo que es el reto constante de estudiar y de avanzar un poco más. Hoy en día, en temas de desarrollo tecnológico, es imposible pensar si en una plataforma si no hay detrás un tema de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, la inteligencia artificial es el robot que te dice, uno abre automáticamente la página, hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo servir? Digamos que antes no teníamos tan desarrollados este tipo de tecnologías y habían ciertas empresas muy importantes donde usted le hacía dos preguntas al robot y se tildaba. Hoy en día usted le pregunta todo lo que quiera, le dice que le cuente un chiste, que el clima de la ciudad, o sea, ya aprendió de tantas cosas que él le contesta todo lo que uno le pregunta. Se cansa uno más fácil de preguntar, digamos que esa prueba uno la puede hacer, que es un poquito lo que pasa con estas inteligencias artificiales que uno tiene en el celular, una Siri o la de Amazon, ¿cierto? Que constantemente lo está acompañando y pues ya no solamente saben de un tema de ayuda, sino que cuentan chistes, el clima, en fin, saben una cantidad de cosas que ya uno se abruma de lo que puede pasar en un futuro con el tema de la inteligencia artificial. Cuando hablan del tema de la integración hombre-máquina en el año 2050, que creo que no nos va a tocar, No, digamos que uno dice, a ver, integración, sí, o sea, es que lo único que faltaría es que el cerebro se integre a la máquina y eso, en eso ya se está trabajando y se tiene proyectado que en el año 2050 por fin vamos a hacer esa integración. Entonces uno dice, ay, no, pues yo robot, aquí pues digamos que hacia allá vamos, es un futuro posible y tenemos que prepararnos y estar constantemente leyendo sobre estos temas. sí, yo creo que sí, Mari, eso es súper importante, estar a la vanguardia de la tecnología es lo más importante. Márgara, no te escucho. ¿No me escuchas? Tú, Cata, ¿tú me escuchas? Ya sí. Ah, bueno. Mari, ¿sí me escuchas?
Listo. Les decía que estar a la vanguardia de la tecnología es súper importante porque pues la tecnología cambia, cambia constantemente y pues cuando uno va a presentar un prototipo y presentarlo como tú dices con un programa anticuado, pues obviamente el inversionista se va a perder, el inversionista se va a pues no va a interesarse en ese proyecto y eso pues finalmente vas a perder por la inversión de esa persona. Entonces yo creo que ese es un tema, la perseverancia, el foco súper importante, todas esas recomendaciones que nos das, Mari. Mari, creo que tienes el micrófono apagado. Ya no te escucho. En la pantalla, en tu pantalla, hay un microfonito que dice mute. Ahora sí, la conectividad precisamente, o sea, la conectividad a la hora de tener un inversionista, porque si empiezan me pasó, había un inversionista interesado en la plataforma y ese día se me cayó el internet muchas veces, por allá mi sobrino salió llorando, entonces ya después le dicen, no, más adelante hablamos, y uno dice, pues, o sea, ese tipo de detalles son importantes a la hora de si vas a hacer un ejercicio de inversión y quieres vender como tu tecnología porque de pronto no la puedes desarrollar o necesitas un músculo financiero para hacerlo. Sí, yo creo que sí. Bueno, Mari, y me gustaría tocar un último punto y es el de las universidades. O sea, tú estás muy metida en el tema de las universidades y dentro de las universidades pues también se pueden desarrollar emprendimientos tecnológicos que son muy conocidos pues como en el medio como los spin-off. ¿Nos podrías como explicar qué es eso? Porque de pronto en este momento o más adelante nos vean estudiantes y sí sería importante como ubicarlos un poquito en ese tema de las spin-off. Bueno, digamos que cuando hablamos del emprendimiento en las universidades, no necesariamente las universidades tienen que estar ajenas a ellas, ¿sí? Digamos, hay unas reformas que se vienen dando sobre la participación de las universidades públicas y de sus investigadores y sus profesores en el tema de esos emprendimientos que se dan en las universidades. Las spin-off son ejercicios que nacen de 4 formas, ¿sí? Entonces nacen porque hay un investigador que trabaja en una universidad y su investigación, digamos que genera un proceso, un resultado positivo, un resultado que tiene una comercialización en el mercado, que está muy cerca del mercado está en el grado 8, el que hablábamos al principio de la charla, y digamos que la universidad dice, un momentico, es que usted investigador trabaja para mí, los recursos que usted utilizó para la investigación fueron los laboratorios, usted utilizó las bases de datos que yo mismo le entregué, ¿sí? Digamos que todo el conocimiento que usted tiene hace parte, entonces, ¿cómo vamos a cuadrar? Pues, ¿qué porcentaje voy a tener en la participación de esa spin-off? Ese es con el investigador, con el docente pasa igual. Hay docentes que no necesariamente se encargan de la parte, yo puedo ser un docente de medio tiempo y pues digamos que puedo desarrollar una tecnología o una metodología y obviamente puede que no tenga dinero y puede que la universidad sea ese músculo financiero que estoy necesitando. También sea con estudiantes, un estudiante puede acceder al recurso y a que la universidad se interese en estar con ellos en la sociedad y finalmente una persona natural que puede ser también puede ser una persona natural o una persona jurídica que pues se interese de hacer una spin-off con las universidades. Esas 4 tipos de spin-off, digamos que tienen unos elementos y es que las universidades en sus reglamentos de propiedad intelectual dicen que con qué porcentaje se quedan. Conozco que hay universidades que se quedan que se quedan con el 55% y hay universidades que se quedan hasta con el 70%. No, Marisol, pero es que eso no es negocio, ¿sí?
pues que la universidad se quede con el 70 y yo con el 30, sí, pero es que la universidad te va a poner doctores, la universidad te va a poner bases tecnológicas, la universidad va a poner a disposición todo su nombre para que el negocio se desarrolle. Y esto no es de manera perpetua, o sea, la universidad pone unos límites, puede ser por 5 años, puede ser por 10 años, puede ser por 2 años, donde va a participar en el negocio, o sea, mientras el negocio crece. Digamos que había una limitación en temas de ley y era que en las universidades públicas no era bien visto, digamos que había unos impedimentos de los profesores vinculados a las universidades públicas en hacer partes societarias de las spin-off. Es un tema pues como que ya se ha ido superando y hoy en día pues tenemos algunas de las spin-off. Incluso hay una muy conocida en esta pandemia que surgió bastante, que es de la Universidad CES y que pues digamos que ha sido de gran ayuda en esta pandemia por temas de virtualidad. ¿Qué más podemos decir del tema de las spin-off? Que nos permiten también el tema de llegar a mercados, a expandir mercados. En esto encontramos hace por ahí 3 años un investigador, un médico de la Universidad de Antioquia, eh, con unos inventos muy interesantes, con unos desarrollos tecnológicos muy interesantes, y el señor se fue, o sea, la Universidad de Antioquia le decía que se quedaba hasta con el 70% del desarrollo, y el señor prefirió quedarse con una universidad que le ofrecía el 55%. Una universidad pequeña, una universidad que no tenía el campo de penetración internacional. Y la inversión. Que no tenía medicina además, y digamos que después tuvo líos jurídicos precisamente porque le prometieron cosas al investigador que no, la universidad no podía cumplir. Entonces finalmente pues tocó desistir y volver pues como a la universidad originalmente, incluso de la que él era investigador. Frente al tema de de quién es la empresa o quién es la representación. La universidad tiene la opción de ser el representante legal o no. Eso ya es decisión de la universidad. Generalmente lo que se hace es que se crea una nueva empresa donde hacen parte la universidad y esa persona natural, esa persona jurídica, ese investigador o ese profesor, y esa persona, y surge una nueva empresa donde son parte las dos, puede que parezca que es apoyada por cierta universidad, pero básicamente lo que se hace es crearla. Y se crea ya cuando está aprobada, validada, no en el proceso de ideación, porque el tema de trabajar con las universidades también hay que entrar a entender su dinámica, hay que entrar a entender sus tiempos y hay que entrar a entender también sus procesos investigativos. Entonces, ya cuando está completamente validada, pues obviamente se crea esta nueva empresa que pues algunas de ellas ya se conocen se conocen en la ciudad. Yo creo que eso, y es importante, digamos que se cree una sociedad aparte para poder determinar todo lo que tú dices, o sea, esas condiciones de ellos son dueños, pues la universidad es dueña de qué porcentaje, digamos, el que tiene la idea o el estudiante o el investigador de cuánto porcentaje, durante cuántos años van a compartir esos derechos, bueno. Simplemente hay que entrar a regular y siempre es mejor los acuerdos escritos, Mari. Entonces yo creo que eso sí es muy importante. Lo importante es hablar, tener una buena negociación y saber cuáles son las condiciones y cuáles son como las reglas del juego con cada universidad, pues para evitar eso, para evitar que hayan malos entendidos o que la universidad prometa cosas que no puede cumplir o que el investigador también prometa cosas y finalmente no cumpla con la investigación y la universidad salga perdiendo. Entonces hay que hacer acuerdos gana-gana y evidentemente pues crear la empresa en el momento que tenga que crearse. Bueno, Mari,
Yo creo que hemos abordado muchísimos temas en la noche de hoy. Hablamos del emprendimiento tecnológico, aprendimos que la tecnología no es solamente el equipo, sino también el conocimiento, esa valoración que es tan importante para poder comercializar. Nos hablaste ahorita último de las spin-offs, que también son otra forma de emprendimiento tecnológico donde se vincula directamente una universidad. Y finalmente nos contaste, como en todos los emprendimientos, los retos y esas dificultades que afrontan los emprendedores digitales y también como las recomendaciones o los tips que le das a todos los emprendedores pues cuando toman la decisión de hacer estos emprendimientos digitales. O sea que yo creo que fue una conversación muy chévere, súper interesante. Te agradezco mucho haber aceptado esta invitación aquí esta noche de hoy y creo que es claro. Mari es una persona muy vinculada al sector de la educación y por eso es una mujer que inspira porque además está en un sector donde la mayoría de la población que lo compone son hombres, entonces hacemos que brillen las mujeres porque Mari es una muy experta en todos esos temas de tecnología, así que quien la necesite, pues Mari, yo creo que puedes dejar las puertas abiertas. Aquí está tu Instagram, pues te pueden contactar, te pueden escribir a través de tu red de Instagram. Y no, Mari, una feliz noche, que termines de estar bien y nos vemos en uno próximo porque yo creo que dejemos pendiente otro tema que por ahí hablamos y es el de la conexión y que podemos generar o que tú generas a través de tus emprendimientos. Bueno, muchas gracias. Sí, es verdad lo que dices, es un sector muy competido. En algún momento estábamos en una reunión de tecnología y una persona de otro país se me acerca y me dice ¿por qué ninguno de los expositores es mujer? Y yo lo miré así como, ¿yo qué le contesto a este señor? Entonces, pero, y empezaba a pensar en las mujeres que trabajamos en esos temas, y yo, y yo no, pero en realidad es como si no supe qué contestarle pues en ese momento, porque digamos que trabajar en temas de innovación y emprendimientos tecnológicos, no hay tantas mujeres, necesitamos muchas más mujeres en estos procesos. Y aquí nos encargamos de hacerlas brillar. O sea que Mari, súper bienvenida, las redes de Acierto quedan súper abiertas para ti, para tu empresa, para tus emprendedores. Y bueno, mil gracias, ya nos despedimos y espero que tengan todos una feliz noche. Chao. Chao, chao. Chao.